El Congreso arriba a las siguientes conclusiones. Los individuos gozan del derecho fundamental de poseer y disfrutar propiedades consagrado en la Constitución de los Estados Unidos. La confiscación o apropiación indebidas de propiedades pertenecientes a nacionales de los Estados Unidos por el gobierno cubano y la subsiguiente explotación de esas propiedades a expensas de sus propietarios legítimos socava la cortesía internacional, el libre intercambio comercial y el desarrollo económico. Desde que Fidel Castro tomó el poder en Cuba en 1959, ha pisoteado los derechos fundamentales del pueblo cubano y mediante su despotismo personal ha confiscado las propiedades de millones de sus conciudadanos. Miles de nacionales de los Estados Unidos y otros miles de cubanos que solicitaron asilo en los Estados Unidos como refugiados para escapar de la persecución y que posteriormente se convirtieron en ciudadanos naturalizados de los Estados Unidos. Redunda en interés del pueblo cubano que el gobierno de Cuba respete por igual los derechos de propiedad de los nacionales cubanos y de los nacionales de otros países. El gobierno cubano está ofreciendo a inversionistas extranjeros la oportunidad de adquirir una participación de capital en empresas conjuntas, administrar o constituir dichas empresas, haciendo uso de propiedades y valores que en parte fueron confiscados a nacionales de los Estados Unidos. Este tráfico con propiedades confiscadas proporciona al actual gobierno cubano beneficios financieros que mucho necesita, incluidos divisas, petróleo e inversiones y conocimientos especializados productivos, por lo cual atenta contra la política exterior que aplican los Estados Unidos. Para restablecer las instituciones democráticas en Cuba por medio de la presión de un embargo económico general en momentos en que el régimen de Castro ha demostrado ser vulnerable a la presión económica internacional. Y B, para proteger las reclamaciones de nacionales de los Estados Unidos que tenían propiedades confiscadas indebidamente por el gobierno cubano. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha notificado a otros gobiernos que la transferencia a terceras partes de propiedades confiscadas por el gobierno cubano complicaría todo intento de devolverlas a sus propietarios originales. El sistema judicial internacional, en su presente estructura, carece de soluciones totalmente eficaces contra la confiscación ilegítima de propiedades y el enriquecimiento inicuo a partir del uso de propiedades confiscadas indebidamente por gobiernos y entidades privadas a expensas de sus propietarios legítimos. El derecho internacional reconoce que una nación puede establecer normas de derecho respecto de toda conducta ocurrida fuera de su territorio que surta o esté destinada a surtir un efecto sustancial dentro de su territorio. El gobierno de los Estados Unidos tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos contra las confiscaciones contrarias a la ley perpetradas por naciones extranjeras y sus ciudadanos, incluida la aplicación del recurso judicial privado. Para impedir el tráfico con propiedades confiscadas indebidamente, se debería proporcionar a los nacionales de los Estados Unidos que fueron víctimas de tales confiscaciones la posibilidad de un recurso judicial ante los tribunales de los Estados Unidos que niegue a los traficantes todo beneficio procedente de la explotación económica de las confiscaciones ilícitas de Castro. Sección 302. Responsabilidad por el tráfico con propiedades confiscadas, reclamadas por nacionales de los Estados Unidos. Recurso civil. Responsabilidad por tráfico. A menos que se disponga lo contrario en la presente sección, toda persona que al término de un periodo de 3 meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor de este título trafique con propiedades confiscadas por el gobierno cubano el 1 de enero de 1959 o después será responsable ante todo nacional de los Estados Unidos que sea titular de una reclamación sobre dicha propiedad por perjuicio monetario en una suma igual al monto de la mayor de las sumas siguientes. 1. La suma, si existiera, certificada en favor del demandante por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones en el extranjero, en virtud de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949, más el interés. 2. La suma que se determine en virtud del párrafo 2 del inciso A de la sección 303, más el interés. O 3. El valor normal de mercado de dicha propiedad, calculado como el valor de la propiedad en ese momento, o el valor de la propiedad en el momento de la confiscación, más el interés, prefiriéndose el mayor de los dos, y los gastos de tribunal más honorarios de abogado razonables. Presunción en favor de las reclamaciones certificadas. La presunta suma que la persona responsable deberá pagar en virtud del apartado I
del subpárrafo A del párrafo 1 es la suma certificada que se describe en el acápite I de dicho apartado. Se podrá impugnar esa presunción mediante pruebas fehacientes de que la suma descrita en el acápite 2 o 3 de dicho apartado es realmente la suma pagadera con arreglo al apartado. Aumento de la responsabilidad. Toda persona que trafique con una propiedad confiscada por la que deba responderse conforme al párrafo 1 será responsable por daños de una cuantía calculada, según se indica en el subpárrafo C. Si un nacional de los Estados Unidos es titular de una reclamación respecto de dicha propiedad y la reclamación está certificada por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones en el extranjero, en virtud del título y de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949. B. Si el demandante en una acción incoada en virtud del presente inciso, que no sea un nacional de los Estados Unidos a quien se aplique el subpárrafo A, notifica al término del periodo de 3 meses que se describe en el párrafo 1. A. 1. La persona contra la cual se entabla una demanda. O 2. Una persona a la que se deberá incorporar como demandado en la acción no menos de 30 días antes de entablar la acción o de incorporar a dicha persona como demandado, según sea el caso. Y si al concluir el periodo de 30 días, contados a partir de la fecha de notificación, dicha persona trafica con la propiedad confiscada objeto de la demanda, esa persona será responsable ante el demandante por daños calculados conforme al subpárrafo. C. Los daños por los que una persona es responsable en virtud de los subpárrafos A o B son perjuicios monetarios de una cuantía igual a la suma de 1. El monto determinado conforme al apartado 2 del subpárrafo A del párrafo 1 y 2. 3 veces el monto determinado aplicable conforme al apartado 1 del subpárrafo A del párrafo 1. D. La notificación personal a que se hace referencia en el subpárrafo B. 1. Se hará por escrito. 2. Se enviará por correo certificado o se entregará personalmente al destinatario. Y 3. Incluirá 1. Una declaración de la intención de entablar demanda en virtud de esta sección o de incorporar a la persona como demandado, según sea el caso, y las razones que dan lugar a ello. 2. La solicitud de que cese de inmediato el tráfico ilícito con la propiedad del demandante y 3. Una copia de la exposición resumida publicada en virtud del párrafo 8. Aplicando las disposiciones del título 28 del Código de los Estados Unidos y las reglas de los tribunales de los Estados Unidos, las demandas presentadas conforme a la presente sección podrán ser tratadas en los tribunales de los Estados Unidos de la misma manera que cualquier otra demanda presentada bajo la jurisdicción de dichos tribunales. Sección 303. Responsabilidad de ciudadanos de los Estados Unidos, traficantes de propiedades confiscadas. A. General. A menos que se disponga lo contrario en este título, cualquier ciudadano de los Estados Unidos que, directa o indirectamente, trafique con una propiedad confiscada deberá ser responsable de daños y perjuicios a la persona que tenga un derecho legítimo a reclamar dicha propiedad. Los daños y perjuicios serán en una suma igual al mayor de los siguientes montos. 1. El valor justo de mercado de la propiedad confiscada, calculado a partir del valor en el momento de la confiscación, más el interés. O 2. El valor del beneficio económico obtenido por el ciudadano de los Estados Unidos a través del tráfico con la propiedad confiscada. B. Notificación. Antes de iniciar una acción contra un ciudadano de los Estados Unidos por tráfico con una propiedad confiscada, la parte que tiene derecho a presentar la demanda deberá notificar al ciudadano de los Estados Unidos su intención de presentar la demanda y solicitarle que cese el tráfico ilícito con la propiedad confiscada. C. Aplicación de la sección. Esta sección no se aplica a ninguna persona que haya adquirido de buena fe una propiedad confiscada por un ciudadano de los Estados Unidos. Pruebas de posesión. En las demandas presentadas conforme al presente título, el tribunal aceptará como prueba concluyente de la posesión legítima de un interés en propiedad un certificado de la reclamación de la posesión de ese interés que haya emitido la Comisión para la Liquidación de Reclamaciones en el extranjero, conforme al título quinto de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949, 22 USC 1643 y subsiguiente.
En este apartado, la ley Helms-Burton establece que para demostrar la posesión legítima de un interés en una propiedad confiscada, se aceptará como prueba concluyente el certificado de la reclamación de posesión emitido por la Comisión para la Liquidación de Reclamaciones en el Extranjero. Esta comisión, creada en virtud del título V de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949, tiene la autoridad para emitir estos certificados que respaldan la legítima posesión de los intereses en propiedad. Reclamaciones no certificadas. En caso de que una demanda presentada conforme al presente título no cuente con la certificación mencionada anteriormente, el tribunal podrá nombrar a un experto, que podrá ser la propia Comisión para la Liquidación de Reclamaciones en el Extranjero, para determinar el monto y la posesión de la reclamación. Aquí la ley Helms-Burton establece que en el caso de que una demanda no cuente con la certificación de la Comisión para la Liquidación de Reclamaciones en el Extranjero, el tribunal tiene la autoridad para designar a un experto que determine el monto y la posesión de la reclamación. Esta determinación solo será válida en las demandas civiles presentadas de acuerdo a este título y no tendrá el mismo peso que una certificación de la Ley para la Solución de Reclamaciones Internacionales. Esto proporciona una solución alternativa para aquellos casos en los que no se cuenta con la certificación requerida. Efecto de las determinaciones de entidades extranjeras o internacionales. Cuando se trata de determinar el monto y la posesión de una reclamación en una demanda presentada conforme a este título, las conclusiones, mandatos, fallos o decretos de organismos administrativos o tribunales de otros países o de organizaciones internacionales no serán considerados como pruebas concluyentes a menos que provengan de un arbitraje internacional válido al que Estados Unidos o el reclamante hayan sometido la reclamación. Este apartado de la ley Helms-Burton establece que las determinaciones realizadas por organismos o tribunales extranjeros o internacionales no serán consideradas como pruebas concluyentes en las demandas presentadas conforme a este título. Solo aquellas determinaciones que provengan de un arbitraje internacional válido al que Estados Unidos o el reclamante hayan sometido la reclamación serán consideradas como pruebas concluyentes en estos casos. Enmienda de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949. La Ley Helms-Burton también contempla una enmienda a la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949, en la cual se establece la determinación de la posesión legítima de reclamaciones remitidas por los tribunales de distrito de los Estados Unidos. En esta enmienda se establece que un tribunal de distrito de los Estados Unidos puede someter a consideración de la comisión cuestiones relacionadas con el monto y la posesión de una reclamación por un nacional de los Estados Unidos. Esto aplica a reclamaciones derivadas de la confiscación de propiedades por el gobierno de Cuba, incluso si el nacional de los Estados Unidos no lo era en el momento en que se tomaron las medidas. Interpretación. La ley Helms-Burton establece que nada de lo dispuesto en esta ley o en la sección 514 de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949 se interpretará en el sentido de incluir las reclamaciones de los nacionales cubanos que se hicieron ciudadanos de los Estados Unidos después de la confiscación de su propiedad en las reclamaciones certificadas ante el secretario de Estado por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras. Además, se establece que esta interpretación no sustituye, modifica o altera las certificaciones realizadas antes de la entrada en vigor de esta ley. Exclusividad del procedimiento de certificación. La ley Helms-Burton también establece la exclusividad del procedimiento de certificación de la Comisión de Liquidación de Reclamaciones en el Extranjero. En este apartado se establece que ningún nacional de los Estados Unidos que cumplía los requisitos para presentar una reclamación de conformidad con la sección 503 tiene derecho a participar en el producto de la indemnización o en la indemnización no monetaria que se pague o asigne a un nacional de los Estados Unidos como resultado de una reclamación certificada por la Comisión. Además, ningún tribunal de distrito de los Estados Unidos tiene jurisdicción para adjudicar tales reclamaciones. Esto garantiza la exclusividad del proceso de certificación de la Comisión y evita la participación de otras partes en la indemnización de reclamaciones. Limitación de acciones. La ley Helms-Burton establece una limitación de acciones para entablar una demanda en virtud de la sección 302. Esta limitación establece que no se podrá presentar una acción 2 años después de haber cesado el tráfico que dio origen a dicha acción.
Esta limitación busca establecer un plazo para la presentación de acciones legales en relación a la confiscación de propiedades y promover el cese de litigios prolongados. Fecha de entrada en vigor. En cuanto a la fecha de entrada en vigor de esta ley, se establece que entrará en vigor el 1 de agosto de 1996. Sin embargo, el presidente tiene la facultad de suspender esta fecha por un periodo no mayor a 6 meses, si determina que es necesario para los intereses nacionales de los Estados Unidos y para acelerar la transición hacia la democracia en Cuba. Además, se establece que una vez que la ley entre en vigor, ninguna persona adquirirá un interés en una propiedad relacionada con cualquier acción posible o pendiente, y el presidente podrá suspender el derecho a iniciar una acción en relación a propiedades confiscadas, si determina que es necesario para los intereses nacionales de los Estados Unidos y para acelerar la transición hacia la democracia en Cuba. Rescisión de la suspensión. Por último, la ley Helms-Burton establece que el presidente tiene la facultad de rescindir cualquier suspensión que haya sido efectuada una vez que notifique a los comités pertinentes del Congreso. En conclusión, la ley Helms-Burton establece disposiciones y enmiendas relacionadas con la posesión legítima de reclamaciones de propiedades confiscadas en Cuba. A través de certificaciones y determinaciones realizadas por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones en el Extranjero, se busca proporcionar una base sólida para las demandas relacionadas con estas reclamaciones. Además, se establecen limitaciones de acciones y la exclusividad del proceso de certificación para garantizar la eficacia y la justicia en la resolución de los casos. La ley Helms-Burton representa un importante marco legal para abordar las reclamaciones de propiedades confiscadas en Cuba y promover la justicia para los afectados.